Bueno, hermanos, estamos en lo que se llaman los libros históricos. Ya empezamos por Josué, Jueces, la vez pasada estuvimos en Ruth y hoy entonces vamos a trabajar a Samuel. Vamos al primer libro de Samuel, le pido que lo tenga allí, vamos a estar trabajando y mirando las páginas de Samuel. Ahora, cuando miramos Samuel, estamos asistiendo a una época donde dice el propio texto, escaseaba la palabra de Dios. En la época todavía de los jueces. Recuerde que cuando Samuel inicia, Samuel es uno de los jueces, es el último juez de hecho. Y los 7 primeros capítulos de este libro, del primer libro de Samuel, vamos a estar trabajando todavía la época de los jueces. Entonces, en una generación donde escaseaba la palabra de Dios, Dios va a levantar a un hombre, un profeta, un sacerdote, un juez. Y este profeta va a hablar las palabras que Dios le dé. Y donde escaseaba la palabra, va a comenzar a abundar la palabra de manos de este personaje, un hombre de Dios como Samuel. ¿Y Samuel quién es? Bueno, Samuel es un instrumento de Dios que surge como una petición de una mujer infértil. Una mujer que hizo un voto que ofreció a su hijo y que el Señor le concedió esa petición. Pero más que eso, Samuel surge como un escalón más en esa escalera de la redención. Y cuando miremos cualquier libro de la Escritura, debemos necesariamente conectarlo con la historia de la salvación. Vamos a mirar entonces hoy cómo este libro aporta su granito de arena, aporta lo que Dios quiso que aportara este libro para ese plan, el plan de traer a la vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Samuel va a ser muy importante, porque Samuel nos va a hacer una transición, la transición de la época de los jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía, a la época de la monarquía, donde va a haber un rey que va a hacer la voluntad de Dios, un rey conforme al corazón de Dios, como lo fue el rey David. Entonces, vamos a trabajar, vamos a meternos en este libro y vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar por personajes. Yo he estructurado este libro por personajes. Los 3 personajes más importantes que vamos a ver aquí en primer libro de Samuel, no diga primera porque no es una carta, es un libro, el primer libro de Samuel, es Samuel, por supuesto. El libro va a comenzar hablando de Samuel, después se va a traslapar poco a poco hasta que va a llegar a Saúl. Vamos a ir con Saúl también y de este personaje negativo, por supuesto, vamos a aprender principios bíblicos. Y después vamos a tomar a David. David no lo voy a alcanzar a tomar como quisiera hoy, pero ya en el segundo de Samuel sí vamos a tomar a David en más amplitud. A través de la historia de Samuel, de Saúl y de David, vamos a mirar principios teológicos aplicados a nuestras vidas y vamos a mirar, por supuesto, conexiones con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, van a haber otros personajes intermedios de los cuales también se va a aprender. Ahí está Elí, ahí están sus hijos, hay varios personajes. Bien, lo primero que quiero colocar en vuestras mentes es el tema principal. Y siempre que miremos el tema principal de un libro, usualmente, no siempre, pero usualmente, ese tema va a estar en un pasaje, en un versículo. Y yo he elegido primer libro de Samuel 15:22 como ese centro y como complemento el 12:14. Esos 2 versículos nos van a ayudar a entender cuál es la esencia de este libro. Y ese 15:22 dice así, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, y aquí está el énfasis, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, el obedecer. La obediencia, entonces, va a ser la temática central que vamos a estudiar en este libro y las consecuencias que vienen por obedecer como por no obedecer. En los personajes vamos a ver obediencia. Samuel, por ejemplo, obedece. En Saúl vamos a ver un hombre que cree que obedece, pero no está obedeciendo, no está siendo fiel a la palabra. Y vamos a ver las consecuencias tanto en un caso como en otro caso. Y ya empezó Samuel a hablarnos. Y ese 12:14, que es un complemento de este tema 15:22,
Dice, si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, ahí está la obediencia, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis, ahí está la consecuencia de no obedecer, mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Hay promesa por obedecer, hay advertencia, hay juicio por no obedecer. Y en estos personajes vamos a visualizar eso. Y claro, es una enseñanza para nosotros hoy, es una idea que los autores del Nuevo Testamento se encargan una y otra vez de replicar y de ampliar. Comencemos con Samuel. Bien, en esos días, en la historia del primer libro de Samuel, Israel se encuentra en un punto bajo. Recuerde que estamos en la época de las jueces, una época oscura en la historia de Israel. El sacerdocio está corrompido, como lo vamos a ver ahorita con Elí y con sus dos hijos. Y a través entonces de la influencia de este piadoso hombre, Samuel, y posteriormente a la influencia del rey David, bueno, estas cosas van a comenzar a cambiar. Estas condiciones van a comenzar a ser modificadas. Esta época de oscuridad va a comenzar a haber un rayo de luz, de esperanza, como lo vimos en la historia de Ruth. Y lo primero que nos encontramos y que llama bastante la atención es la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Bueno, es algo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Tristemente, la palabra hoy está escaseando. Estamos en el siglo XXI. Y si comparamos el siglo XXI con el siglo XV, XVI, XVII, la época donde abundaba esa palabra, bueno, creo que el siglo XXI es una época de crisis en este sentido. Hoy, tristemente, escasea en la mayoría de lugares o púlpitos la bendita palabra. Hoy hay más bien ideas de hombres, hoy hay más bien mandamientos de hombres, hoy hay más bien ideas sacadas de la sabiduría humana, huecas sutilezas, en lugar de la bendita palabra de Dios. Pero Dios sigue levantando Samueles, pero Dios sigue levantando hombres que lleven su palabra. Samuel entonces viene como una respuesta al clamor de una mujer. Ana, aquella mujer piadosa que no podía concebir. Y ella hizo voto, y ella le pidió un hijo a Dios. Ella le pidió a Dios, Señor, ve a mi aflicción. Y si tú me das hijo, entonces yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Así que ahí está el Señor viendo la aflicción de los que le ruegan. Y aquí hay una mujer con un corazón afligido, un corazón que desea y Dios le concede. Pero más que concederle a una mujer un deseo, Samuel surge como una necesidad para lo que sigue, para la época que sigue, el traspaso hacia la época de la monarquía, como ese punto allí importante donde se va a llevar la palabra de Dios. Samuel entonces aparece para que la palabra de Dios no siguiera escaseando. Dios entonces va a levantar a sus Samueles para que en esos lugares donde escasea la palabra sea llevado el alimento espiritual. Allí está Ipiales, y Dios envió allí a un Samuel, se llama Juan Pablo Bernal. En Tulcán se está levantando. Bueno, bendito sea el Señor por su gracia, que nos ha visitado con Samueles. Que Dios levante más Samueles en estos tiempos, que Dios levante hombres de Dios, que lleven la palabra, que no la adulteren, que prediquen el consejo de Dios, porque escasea. Y cuando escasea la palabra, hermanos, no hay esperanza. Pero donde Dios tiene misericordia y lleva la palabra, hay esperanza. Ahora vamos a mirar varios aspectos de Samuel, porque es el primer personaje que queremos mirar. Y vamos a ir como en un orden cronológico, un orden allí consecutivo del libro. Y hace una gloriosa comparación, o más bien, hace una gloriosa descripción de Samuel. En el 2:26 dice:
Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y yo aquí claramente veo una declaración igualita a Lucas 2:52, que con respecto a nuestro Señor Jesucristo se dice crecía, y haga énfasis en esa palabra, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Allí está Samuel como un tipo de Cristo, en una primera referencia hacia Cristo. Y bueno, aquí ya hay un principio para nuestras vidas. Estamos llamados a crecer, estamos llamados a avanzar. No podemos quedarnos en el mismo nivel de entendimiento, no podemos quedarnos en el mismo nivel de santidad, de compromiso con las verdades, de compromiso con el reino. Esto debe ir de aumento en aumento. Y ustedes pueden ver esto en toda la Escritura. El cristiano debe crecer. Ahora aparecen en el relato del libro dos personajes o tres. Elí, el que estaba actuando en ese instante como sacerdote, y sus hijos impíos. Y en ellos vemos algo que se ve en el libro de Samuel también, el pecado. Vemos el pecado manifestado y las consecuencias que vienen tras ello. Y aquí hay otro principio para nuestras vidas entonces. El pecado trae consecuencias. No pensemos ni por un instante que el pecado simplemente va a ser pasado por alto. Si somos creyentes, cristianos, el pecado ya no nos condena, pero el pecado traerá consecuencias sobre nuestras vidas y sobre nuestros hijos. Y nunca olvidemos eso. Vamos a mirar un poquito estos personajes, los hijos de Elí. ¿Quiénes eran los hijos de Elí? Bueno, eran unos personajes que menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era muy grave lo que ellos hacían. En otro aspecto, en otro apartado, dice que ellos además dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Unos completos impíos, y unos impíos que fueron juzgados. Unos impíos que recibieron conforme el trato de Dios conforme a su impiedad. En el 2:25 ocurre algo. Este padre les habla, este padre les llama la atención, pero ellos, dice el texto, no oyeron la voz de su padre, no la escucharon. ¿Por qué? Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Impresionante, ¿no? Allí estamos viendo lo que se puede denominar cauterización. Ya no escuchan. Y así hay hombres hoy. Dios ha resuelto hacer morir hoy a muchos. Hoy que escuchan y no atienden. Hermanos, escuchar la verdad y no atenderla es muy peligroso. Va a ocurrir endurecimiento y Dios finalmente hará que sus oídos se cierren. Y estos hombres están aquí escuchando a su papá hablando lo correcto, hablando una realidad. Pero ellos no escucharon. Ellos no escucharon porque el Señor ya tenía juicio sobre ellos. Así que es peligroso, muy peligroso, no responder a la verdad, no actuar conforme a la verdad, porque Dios puede traer endurecimiento. Ahora, el pecado entonces, otro principio, sin arrepentimiento, causa endurecimiento, como una concha allí de piedra que se va acumulando en el corazón y traerá finalmente cauterización de la conciencia y esto desembocará en juicio de Dios. Allí están estos hombres que escucharon la voz de su padre, pero no la escucharon. Y hoy estamos hablando de muchos que leen la Biblia. Hoy estamos mirando a muchos que leen los pasajes bíblicos, pero no atienden el consejo de Dios. Son oidores olvidadizos. Pero no solamente los hijos de Elí iban a caer bajo el juicio de Dios, el propio Elí también, el propio sacerdote también. Causas, eso lo encontramos en el 2:29. Has honrado a tus hijos más que a mí. Y en el 3:13, tus hijos han blasfemado a Dios y tú no los has estorbado. Tú no los has estorbado. Padres, ¿están ustedes estorbando el pecado de sus hijos? Padres, ¿están ustedes honrando más a sus hijos que a Dios mismo? Bueno, estorbar el pecado de los hijos
es un imperativo, pero también estorbar el pecado entre esposos, pero también estorbar el pecado entre los hermanos de la fe. Estamos llamados a hacer eso, estorbar en gracia, ¿no? Con las armas espirituales, con reprensión santa, con exhortación, con ánimo pronto, hacer eso dentro de la congregación, porque estamos aquí en un cuerpo, en un conjunto de creyentes, porque necesitamos vigilarnos, cuidarnos unos a los otros. Así que Elí está también siendo aquí enjuiciado por el Señor por su pecado. Y el Señor entonces dice estas palabras: yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian, ellos serán tenidos en poco, en el 2:30. Ahí está, honrar al Señor. Si Elí lo hubiera hecho, su casa no hubiera desaparecido, él hubiera sido honrado y su familia, pero él no lo hizo. Él despreció al Señor y fue tenido en poco. Así que despreciar a nuestro Hacedor en alguna manera, en algún sentido, trae consecuencias. También el honrarlo, honrar a Dios, trae consecuencias favorables para nuestra vida. Y ese juicio de la casa de Elí entonces llega en el 3:14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. No será expiada. Y este término expiada es un término del Evangelio. Y me recuerda inmediatamente aquel texto de Hebreos 10:26 que dice que si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así que la iniquidad, la maldad de los que escuchan la verdad, pero son oidores olvidadizos, de los que escuchan la verdad y no obedecen la verdad, esa maldad nunca será expiada. Esa iniquidad nunca será expiada. La iniquidad de la casa de Elí jamás pudo ser expiada, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y asimismo, aquel que rechaza la instrumentación de la verdad para ser salvos, que desprecian el amor de la verdad para ser salvos, esa maldad jamás será expiada. Sencillo, han despreciado la única forma en que esa maldad podía ser expiada. Y expiación es cubrir, apartar el pecado. No podemos llegar a la presencia de Dios en la eternidad con eso. Cristo precisamente muere para eso. Cristo va a la cruz precisamente para alejar el pecado, para cubrir el pecado. Esa es la expiación. Y así hacernos agradables ante nuestro Dios. La iniquidad de los que escuchan simplemente, pero son solo oidores olvidadizos, nunca será expiada. Y mire la dureza del corazón de Elí. Cuando Samuel, porque Samuel tuvo una revelación allí, y Samuel le cuenta y le manifiesta todo lo que Dios va a hacer con él y su casa, mire la respuesta de Elí. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Tremendo. Cuando David, por ejemplo, en situaciones parecidas, se fue y se humilló delante de la presencia del Señor, lloró amargamente. Este hombre está diciendo, haga lo que quiera. Qué tremendo, ¿no? Lo que está pasando aquí. Y ese es el endurecimiento, hermanos. Es el endurecimiento. Cuando te llama la atención o me llaman la atención y se nos da lo mismo. Desinterés. Cuando se nos muestra la realidad de un Dios que disciplina, de un Dios que juzga. Dios es, haga lo que quiera. Si me quiere disciplinar, disciplíneme. ¿Sí? Muchas veces no lo decimos así con esas palabras, pero nuestras actitudes hacen o dicen esas cosas. Hay una promesa mesiánica en el 2:35. Yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Samuel ahora es reconocido por el pueblo. Recuerden que Samuel comenzó a vivir allí, en la casa de los sacerdotes, desde muy pequeño. Pero
aún el pueblo no le había reconocido. Bueno, eso ocurre en el 3:20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Y ahora este Israel, el Israel espiritual de Dios, la iglesia, también ha aceptado que hay un profeta. Nosotros también hemos reconocido a nuestro profeta, a nuestro Señor Jesucristo. Los testigos de Jehová no lo han reconocido. Tantas sectas, aún los que hoy se dicen cristianos. Bueno, pero el pueblo de Dios tiene esa capacidad porque sus ojos han sido abiertos, porque les ha sido dada vida nueva en Cristo. Y hoy podemos decir, como el pueblo de Israel, tenemos a nuestro profeta. Ahora sigue la historia avanzando. Yo voy a saltar a primer libro de Samuel 5:4. Voy en orden más o menos ascendente, saltando algunos episodios, pero quiero concentrarme en algunos puntos donde podemos ver aplicaciones y donde podemos ver el Evangelio. En este 5:4 aparece un personaje, Dagón a los pies del arca. Bueno, en esta época los filisteos era una nación que era enemiga tremenda de Israel. Vamos a ver prácticamente combates contra los filisteos. Desde la época de Samuel, Saúl, David, los filisteos por toda parte. De hecho, este Goliat, que lo veremos si alcanzamos más adelante, era un filisteo. Y dice que en una batalla perdida, el arca es capturada y el arca es llevada allí, donde los filisteos, y a ellos se les ocurre la idea de meter el arca en el lugar donde estaba su ídolo. Su ídolo se llamaba Dagón, y estando allí, el arca ocurre algo tremendo. Dice el 5:4, y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído, postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón, las 2 palmas y las 2 manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón solamente el tronco. Bueno, en este mismo capítulo vamos a ver otro personaje que se quedaría sin cabeza. Ustedes lo recordarán, el señor Goliat. Y evidentemente esto ya nos habla de algo del Evangelio. ¿Se recuerdan? Génesis 3:15. Génesis 3:15 o el protoevangelio. La simiente de la mujer aplastará, herirá la cabeza de la serpiente. Cristo entonces hiere, mata, corta la cabeza de la serpiente. Y ese arca de Jehová finalmente después fue reemplazado. El lugar donde habitaba la presencia de Dios fue reemplazado y ahora en cada creyente habita la presencia de Dios. Samuel como juez de Israel, entonces fue una buena época, fue un buen momento, fueron sometidos los filisteos, fueron restituidas a los hijos de Dios, a los hijos de Israel, las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, hubo paz entre Israel y el amorreo. Este es el momento en que vamos. Así que Samuel está restaurando religiosamente, está restaurando políticamente a la nación. Hay un buen momento en este instante. Pero ahora viene la petición del pueblo. Vamos ahora al paso hacia la monarquía. Hasta aquí, hasta el capítulo 7, hemos estado todavía en jueces, en la época de los jueces. Vamos a hacer el traslape o el traslado hacia la época de la monarquía, y eso lo va a encontrar usted a partir del capítulo 8. El capítulo 8. Allí entonces el pueblo va a pedir rey. Y dice el 8:1, el primer versículo: aconteció que ya Samuel había envejecido. Había sido una buena época al mando, al liderazgo de Samuel. Y Samuel entonces puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Pero al igual que los hijos de Elí, los hijos de Samuel también fueron malos, también fueron perversos. Eso lo encuentra usted en el 8:3. Estos muchachos no anduvieron por los caminos de su padre, sino que se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho.
Y aquí viene la petición entonces del pueblo. Bueno, Samuel, tú estás muy viejo ya, tus hijos son malos, entonces danos un rey, danos un rey. En el 8:5 está la petición: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Israel está pidiendo un rey como tienen todas las naciones. Y quiero que note esa expresión, porque es que hoy muchos que se dicen cristianos están pidiendo las mismas cosas que tiene el mundo. Hoy muchos que se dicen cristianos quieren lo que el mundo ofrece. Y el mundo de esa época ofrecía eso, reyes. Y este pueblo entonces quiere un rey como el rey, como los reyes que gobiernan el mundo. Despreciando entonces así la teocracia, porque en la época de los jueces el rey era Dios mismo. Ahora entonces Samuel les advierte sobre las cargas que pondrá el rey. Pero al pueblo no le importó esto. Estaban obsesionados con eso. Dios era su rey, pero ellos querían un rey como los del mundo. Y ese deseo se les iba a cumplir. Ese deseo se les iba a conceder cuando Dios les dio por rey a Saúl. He ahí un rey como los del mundo, Saúl. Ahora miremos entonces un poco, antes de pasar, porque ya se va a despedir Saúl, ya no vamos a decir a Saúl adiós, vamos a entrar de a poco a Samuel. Cuando esté hablando, como tantos nombres, muchas veces los troco. Entonces, ustedes ya están ahí pilas sabiendo de qué se trata. Entonces, vamos a despedirnos un poco de Samuel, pero antes de dejarlo y tomar a Saúl para extraer los principios de Saúl, miremos un poco el carácter de este hombre. Y ese carácter queda muy bien evidenciado en el 12:3 y el 12:4. Allí dice lo siguiente: aquí estoy, está Samuel delante del pueblo. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca, ojo esa palabra, nunca, es una palabra absoluta, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. ¿Recuerdan ustedes una escena en Cristo? Cuando Él dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Tremendo, ¿no? Glorioso. Un hombre santo, un hombre piadoso, un hombre que con su santidad guió al pueblo, un hombre que fue modelo para la nación de Israel. Pero miremos también a Samuel como tipo de Cristo en la intercesión. Aquí lo vemos como tipo de Cristo en su santidad, obviamente guardando las proporciones, ¿no? Cristo absolutamente sin pecado. Pero Samuel como tipo de Cristo en la intercesión. Samuel era un hombre que oraba, un hombre que rogaba, era un hombre que intercedía por su pueblo. Miren lo que dice acá: yo oraré por vosotros a Jehová, en el 7:5. Y en el 12:23, miren lo que dice: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Tremendo. Él sabía su responsabilidad, él sabía su necesidad y su obligación delante de Dios, que era rogar por ese pueblo. ¿Acaso eso es lo que hace nuestro sumo sacerdote? Él está ahora a la diestra del Padre, y nos informa Pablo en Romanos 8:23, Él intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Y asimismo aquí está su pueblo, y aquí estamos sacerdotes como hombres. Debemos hacer lo mismo, y debemos no cesar jamás de la intercesión. Ahora vamos a entrar a Saúl ahora. Entremos a la historia de Saúl, una historia no tan grata, pero de donde también aprendemos bastante. ¿Cómo surgió Saúl? Bueno, ese es un hombre de la tribu de Benjamín, un varón de Benjamín. Y se describe en el 9:1 que él era hombre valeroso, él era hombre joven,
era hombre hermoso. Dice que de hombros hacia arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Bueno, no sé, 2 metros, era un hombre bastante fornido, era un guerrero, era un militar. Dios indudablemente lo había capacitado con algunas cosas, vamos a decir, naturales. Ahora, Samuel es el encargado de ungir a este varón como rey en el 10:1. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y al principio Dios estuvo con Samuel. Al principio Samuel hizo cosas que estaban bien y Dios estuvo con Samuel. De hecho, en el 10:6 ustedes pueden encontrar que el Espíritu de Jehová vino sobre este hombre. Vino con poder. Y este hombre incluso llegó hasta profetizar con los profetas, imagínense. Allí estaba entonces el Espíritu Santo. En el 17 encuentran lo siguiente: y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Pero Dios iba a estar con él siempre. Bueno, se obedecía, sí. Pero vamos a mirar que no fue lo que sucedió. El principio del periodo con Saúl, bueno, fue un periodo importante, hubo unas victorias, este hombre logró avances contra los amonitas, por ejemplo, hasta que finalmente ya hubo un acto oficial donde se nombró rey, fue en el 11:15, allí invistieron a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Pero solo pasaron 2 años hasta que vemos el primer desliz de este varón. Solo habían pasado 2 años desde que comenzó a reinar, cuando ya se ve quién va a ser este hombre. Ya comenzó a descubrirse su corazón. En el 13:8 vemos que él ofreció allí un sacrificio, un holocausto que no tenía por qué ofrecer, que no era prerrogativa o función de él. ¿Y cuál fue la excusa? Dice, el pueblo se me va, el pueblo se le desertaba. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Holocausto y ofrendas de paz. Ante la presión de los filisteos y ante la deserción del pueblo, Saúl desespera, Saúl se impacienta y comete su primer acto abominable. Y el pecado trae consecuencias. Recuerde que este fue el principio que vimos en el tema del libro. Pecar contra el Señor trae consecuencias. Obedecerle trae consecuencias favorables. No obedecerle también. Y en este caso, entonces Samuel, al ver lo que hizo, dice, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová. Y ustedes van a encontrar hacia adelante de la historia de Saúl que eso es lo que va a marcar su vida. No va a guardar el mandamiento de Jehová. No va a obedecer las prerrogativas del Señor. Y la consecuencia es, tu reino no será duradero. He aquí la sentencia. La voz del profeta hablando. Tu reino no será duradero. ¿Por qué? Porque tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl entonces es desechado desde este momento. Solo se esperará por algunos acontecimientos más, algún periodo más. Va a ingresar ahorita David a escena, hasta que finalmente Saúl va a morir y va a dar su paso para que reine David. Saúl el imprudente. Vamos a mirar algunas escenas de este hombre. Muy imprudente. En el 14:24 están combatiendo, necesitan vitaminitas, energía. ¿Y qué hace Saúl? Ayunen. Imagínense, usted está en un combate donde necesita recargar las baterías. Que nadie coma pan. Que nadie coma pan, porque será maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Después lo reprende su hijo Jonatán. Mi padre ha turbado el país. Si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Ahí está el hombre imprudente, el hombre que es escaso de sabiduría porque abandonó el mandamiento. Abandonar el mandamiento causa eso. Perdemos toda sensibilidad, toda capacidad de tomar decisiones sabias conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo,
en la historia de Saúl aún siguieron algunos buenos resultados militares. Él hizo guerra contra todos sus enemigos en derredor y venció contra los de Moab, contra los de Amón, contra los de Edom, contra los de Soba y contra los filisteos. Y dice el texto, a donde quiera que se movía Saúl, era vencedor. Pero viene ahora nueva desobediencia. Y aquí quiero hacer un mayor énfasis porque creo que aquí es donde más vamos a aprender. Una nueva desobediencia, una nueva afrenta ante la instrucción de Dios. Dios les había dicho, la orden era, vayan y destruyan todo. Y eran a Amalek, unos enemigos acérrimos, despiadados. No se apiaden de él. Maten a los hombres, a las mujeres, a los niños, aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Esa es la instrucción, la orden de Dios. He ahí el mandamiento. Ahora viene la acción de Saúl. Él va, tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados. Aquí tenemos a Saúl. Bueno, está obedeciendo, ¿cierto? Hay que ir a pelear contra Amalek. Allá fue el hombre a pelear. Pero espérate, la obediencia no es parcial, la obediencia es total. Cuando la obediencia es parcial, deja de ser obediencia. Y este es un principio para nuestras vidas. Muchas veces usted encuentra en sentires, en muchos individuos, que hasta cierto punto llegan. No, es que yo ya he obedecido acá, pero eso ya no. Entonces, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé fuerzas para una obediencia absoluta y total, completa. Dios no va a recibir obediencia parcial. La obediencia que le debemos ofrendar al Señor es total, es 100%, completa. No podemos obedecer parcialmente. Había que matar todo y Él no lo hizo. Y aquí nos dice el apóstol Pablo una conexión con el Evangelio. En Colosenses 3:15, haced morir lo terrenal en vuestros miembros. Hermanos, tenemos que hacer morir todo. No podemos dejar por ahí algunas cositas vivas. No podemos perdonar algunas cosas que son pecado, que están mal dentro de nosotros. Es sumamente peligroso. No podemos dejar a Agag por ahí vivo. Ahí matamos a soldados, una cantidad de cosas, los pecados escandalosos. Pero ahí siguen todavía, dando vuelta, cosas que debemos matar. Y nos han llamado a hacer eso, hermanos. Y aquí está el ejemplo de nuestro Señor. Cristo aplastó la cabeza de la serpiente. Él no vino simplemente y le pegó una chuzadita. No. Él cumplió con su papel. Él le dio muerte a la muerte. Él no dejó la muerte ahí medio vivita. Cristo cumplió al 100% su misión. Y ese es el llamado que para nosotros nos hace hoy la voz del Evangelio. Verdad conocida, verdad entendida, verdad llevada a la práctica, verdad llevada al comportamiento. Aquí llega la respuesta de Dios. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Y haga énfasis aquí. Y no ha cumplido mis palabras. No ha cumplido mis palabras. Esta situación causó tristeza en Samuel. Se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová aquella noche. Y lo más tremendo de todos, hermanos, es que Saúl cree que ha obedecido. Mire el estado en el que él estaba allá. Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y destruido a los amalecitas. Cumplidor, ¿sí ves? ¿Acaso no vemos hoy? Cumplidores. Claro, como el estándar se baja, entonces muchos se ven a sí mismos cumplidores. Soy obediente. Debemos examinar con lupa, hermanos, si realmente estamos obedeciendo o si creemos que estamos obedeciendo. Porque eso es un peligro, hermanos. Que el Señor nos dé discernimiento, la capacidad de comprender, la capacidad de
razonar, de interiorizar si estamos obedeciendo o si creemos que estamos obedeciendo. No, yo estoy bien, yo creo que estoy bien, creo que estoy haciendo lo correcto, ¿o no? Mira, las señales. Oh, no, hermanos, ve más profundo. Y esa es la labor de la iglesia, es la labor de la palabra profética más segura en la exposición aquí en la iglesia, que nos despierta, que nos ayuda a evaluarnos si estamos realmente o no estamos obedeciendo. Recuerden, la obediencia, el tema principal de este libro y un tema fundamental, total de la iglesia. Mientras David pedía a Dios que le mostrara sus pecados, muéstrame si hay un corazón corrupto dentro de mí. Salmos 19:12. Saúl generalmente era insensible a sus pecados. No le molestaban. No, yo estoy bien, yo no tengo problema. Oh, no podemos excusar el pecado. No podemos tapar el pecado, hermanos. Y menos con creer que estamos bien delante del Señor. La excusa de Saúl era los hombres. Temor a los hombres, disfrazando más bien su orgullo, su prepotencia. En el 15:24 temía al pueblo, temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Oh, la Biblia nos dice, es necesario temer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. ¿Qué hubiera hecho lo de Pedro, no? Saúl aquí. ¿Temor a los hombres? No. Este pueblo puede estar presionando mucho. Pastor, puede estar presionando mucho aquí el pueblo, pero tú tienes un llamado como sacerdote y es a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y todos nosotros, en cualquier circunstancia que nos encontremos, primero lo que sé y entiendo que el Señor ha mandado. Pero este hombre tuvo temor de los hombres. Y hoy muchos, en muchos púlpitos, pastores, como que tienen temor de los hombres. Y entonces más bien prediquemos suave. Entonces más bien la espada que no tiene filo, dejémosla sin filo. Tremendo el juicio de Dios que se traerá sobre estos hombres inicuos, débiles y livianos. Pero que el Señor siga levantando hombres que despierten al pueblo, que no teman a los hombres, que teman al Señor. Hermanos, el libro de Samuel nos enseña también que disculparse por el pecado, eso no sirve para nada. Lo que sirve es arrepentirse. Lo que sirve es apartarse de él. Eso es lo que funciona. Viene después la sentencia. La sentencia en el 15:23. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Principio. Al que desecha la palabra de Dios, Dios lo desecha para siempre. Eternamente y para siempre. ¿Estás desechando hoy la palabra de Dios? Hermano, que el Señor nos ayude. Lo que importa entonces en la historia de Saúl no es cómo se comienza, sino cómo se termina. Él comenzó bien. Ustedes lo ven allí. Un hombre alto, un hombre guerrero, peleando batallas, triunfando. Pero el hombre comenzó a declinar. Su fama, su deseo de vanagloria, su orgullo comenzó a dominarlo. No se arrepintió y al no arrepentirse se endureció. Y entonces terminó mal. Al hacer una comparativa entre Saúl del Antiguo Testamento y Pablo del Nuevo Testamento, Pablo empezó mal, ¿cierto? Él comenzó persiguiendo cristianos, matándolos. Pero mire cómo termina Pablo. Terminó corriendo la carrera, peleando la batalla, reclamando la corona que el Señor le dio por gracia. Terminó diciendo, para mí el vivir es Cristo. El primero, Saúl, dijo de su conducta, he aquí que ha actuado neciamente. Hasta ahí lo dejó. Pero el segundo, al finalizar su carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Lo que importa entonces es cómo se termine. Y quería arrancar con David, pero no quiero abusar de vuestra confianza en el tiempo. Voy a dejarlo allí. Y David será el personaje entonces
que traigamos para dentro de 8 días. Y lo voy a retomar desde el momento en que David interactúa allí, matando a Goliat. Vamos a ver el Evangelio. David siendo perseguido por Saúl porque Saúl quiere matarlo. David perdonándole la vida a Saúl, viendo el corazón de David. Vamos a comenzar a ver a David y posteriormente su reinado. Entonces, terminamos allí este libro, primer libro de Samuel. Y este libro entonces ha registrado para nosotros la seriedad del pecado, las consecuencias que trae la desobediencia, pero también este libro ha registrado para nosotros las bendiciones que vienen para el pueblo, para el hombre, cuando éste se somete a la voluntad del Altísimo. Oremos. Bueno, Señor, gracias por instruirnos desde estas páginas. Estos libros y este libro en especial nos muestra el carácter de los hombres santos, también nos muestra la condición del corazón endurecido. Bueno, Señor, que estos principios que hoy hemos aprendido, tú los implantes en nuestros corazones y nos ayudes a vivir y nos ayudes a obedecer, porque a ti te agrada antes que cualquier cosa es la obediencia. Y esa obediencia es la que estamos llamados como pueblo de Dios a ejercitar. Así que ayúdanos, Señor, produce el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que de este pueblo haya obediencia cada vez más abundante. Agradarte a ti es lo que necesitamos. Temerte a ti y no a los hombres es lo que necesitamos. Así que por favor, ayúdanos en todo este peregrinaje hasta el final del camino y terminar no como Saúl, terminar como Samuel, terminar como Pablo, terminar como aquellos que se sometieron gozosa, voluntariamente, afectivamente, con todo su ser, a hacer tu voluntad, a cumplir tus mandatos. Gracias, oh Cristo.